Nunca pensé que una llamada telefónica podría poner mi vida al borde del abismo. Mi nombre es Daniel, y soy un tipo común, un hombre de familia, con un trabajo estable como diseñador gráfico. Mi vida era tranquila, casi predecible. Cada mañana tomaba el tren, saludaba a mis compañeros, trabajaba hasta la tarde, regresaba a casa para cenar con mi esposa Sofía y mis dos hijos. Nada fuera de lo normal, pero todo eso cambió en una fría mañana de noviembre. Esa mañana, mientras me preparaba para salir, mi teléfono sonó. Al principio pensé que era uno de esos números desconocidos de los que todos recibimos spam, pero algo me detuvo. La llamada era de un número privado y no pude evitar contestar. Daniel, ¿eres tú? La voz al otro lado de la línea me hizo tensarme al instante. Era una voz grave, masculina, que parecía haber estado esperando este momento por mucho tiempo. Sí, ¿quién es? Respondí, tratando de mantener la calma, aunque algo en mi estómago me decía que no debía contestar. La voz en el otro extremo suspiró, como si llevara mucho tiempo conteniendo algo importante. Sé quién eres, y sé lo que has estado haciendo, todo lo que has estado ocultando. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería decir con eso? Lo que estoy a punto de decirte cambiará todo, continuó la voz con un tono sombrío que me heló la sangre. Tu vida, tu familia, todo lo que has conocido, se está desmoronando, pero todavía tienes la oportunidad de detenerlo. Solo tienes que hacer lo que te diga. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó. Estaba atónito, paralizado. ¿Qué había pasado? ¿Qué sabía esa persona sobre mí? No entendía nada. Comencé a buscar respuestas en mi mente, pero no encontraba ninguna pista. ¿Acaso me estaba viendo alguien? ¿Estaba siendo amenazado? ¿Era una broma de mal gusto? Mi mente empezó a divagar. Recordé que hace unas semanas había recibido un mensaje de texto anónimo, pero lo había ignorado. El mensaje decía, no te olvides de lo que hiciste, todo tiene un precio. Pero en ese momento pensé que era solo un error o alguna confusión. Sin embargo, ahora, con la llamada, todo parecía mucho más real. ¿Qué podía significar? ¿Qué había hecho yo? Mi vida, hasta ese momento tan tranquila, estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que no podía despertar. La incertidumbre me carcomía, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que había hecho hasta ese momento podría ser una mentira. Algo que, por alguna razón, alguien estaba dispuesto a exponer. Sofía, mi esposa, entró en la cocina en ese momento, como si nada estuviera sucediendo. Ella me sonrió, preguntando si quería café, pero yo no pude responder de inmediato. Mis pensamientos eran una maraña y sabía que algo en algún lugar de mi vida se estaba tambaleando. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te ves pálido?, me dijo con preocupación, notando mi falta de reacción. No pude decirle la verdad. No podía. Ella no podía saber lo que estaba comenzando a ocurrir, ni lo que esa llamada significaba para nosotros. Pero sabía que no iba a poder mantenerlo en secreto mucho tiempo. Algo me decía que lo que estaba a punto de suceder iba a cambiar nuestras vidas para siempre, y mi única esperanza era encontrar al culpable antes de que fuera demasiado tarde. No pude dejar de pensar en la llamada. Cada vez que cerraba los ojos, la voz grave y amenazante resonaba en mi mente. Sé lo que has estado haciendo. ¿Qué había hecho yo? Mi cabeza daba vueltas, intentando recordar algún momento, alguna acción que pudiera estar relacionada con esa amenaza. Pero no había nada. La tarde avanzaba y la incertidumbre me estaba comiendo por dentro. No podía hablar con Sofía. No podía compartirle lo que estaba sucediendo. Ella estaba tan feliz, tan ajena a todo. Pero yo sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y las consecuencias caerían sobre todos nosotros. Esa noche, mientras cenábamos, me esforzaba por mantener la compostura, pero mis pensamientos estaban lejos, viajando a un lugar oscuro que no podía comprender. Cada vez que veía a Sofía sonreír, me sentía más culpable.
como si estuviera cargando un secreto que podría destruirlo todo. Al terminar la cena, la típica rutina siguió su curso. Mis hijos fueron a dormir, Sofía se acomodó en el sofá para ver su serie favorita. Mientras tanto, yo me dirigí al estudio, mi refugio donde me sentía seguro para pensar, pero esta vez no pude concentrarme en nada. Los recuerdos comenzaron a surgir, los mensajes anónimos, las personas que me miraban de una forma extraña últimamente. Algo no estaba bien, y lo sabía. Fue entonces cuando recibí otro mensaje. Esta vez era de texto, con el número privado que había aparecido en la llamada. ¿Te gustaría saber qué es lo que realmente pasa cuando cierras los ojos y sueñas? El precio del secreto es alto, Daniel. Es hora de que pagues. Mi corazón se aceleró. Mis manos temblaban al leer las palabras. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué secretos se referían? ¿Y por qué ahora? Decidí actuar. No podía quedarme esperando que las piezas cayeran por sí solas. Mi primer instinto fue tratar de rastrear el número, pero rápidamente me di cuenta de que el mensaje era encriptado. Nada de lo que intentaba me llevaba a una respuesta concreta. Salí de la casa, decidido a encontrar alguna pista, cualquier indicio que pudiera darme un poco de claridad. Caminé por las calles oscuras, mi mente corría a 1000 por hora. El aire frío me golpeaba la cara mientras pensaba en todas las personas con las que había tenido contacto en los últimos años. ¿Era alguna de ellas la responsable de esto? ¿Había alguien que sabía algo que yo había hecho y había estado ocultando? Finalmente llegué a un bar que solía frecuentar en mis días más jóvenes. Allí, entre viejos conocidos, tal vez encontraría alguna pista. La luz tenue y el bullicio del lugar me recibieron como un eco de otro tiempo, pero no estaba allí para nostalgia. Necesitaba respuestas. Al llegar a la barra, vi a alguien que reconocí inmediatamente. Era Lucas, un antiguo compañero de trabajo con el que había perdido el contacto hacía años. Siempre fue el tipo de persona que sabía todo lo que sucedía en la ciudad, un poco chismoso, pero también alguien de confianza. Le pedí un trago y me senté a su lado. «¿Lucas?», le pregunté con voz tensa. «Hace mucho que no te veía. ¿Sabes algo sobre...?» No sabía cómo continuar, pero algo me decía que debía hablar. Lucas me miró fijamente. Parecía nervioso, como si temiera algo. «Daniel, no sigas por ahí». Su tono cambió de inmediato, y pude ver el temor en sus ojos. «Si alguien te está amenazando, déjalo todo, olvídalo. No sigas investigando, no busques respuestas». Eso solo me dejó más confundido. ¿Qué sabía Lucas que yo no? ¿Por qué tan repentinamente parecía estar preocupado por mi bienestar? «¿Qué estás diciendo?», le insistí sintiendo que las piezas finalmente comenzaban a encajar, pero no lograba darles sentido. Lucas miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie nos estuviera observando. Luego se inclinó hacia mí y susurró: «Hay cosas que no quieres saber, Daniel. El secreto que te persigue no es solo tuyo. Te metiste en algo mucho más grande, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Todos estamos involucrados, y las consecuencias son peores de lo que imaginas». Esas palabras me golpearon como una ola. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Lucas tenía que estar bromeando, o tal vez él sabía más de lo que me estaba diciendo, pero tenía miedo de revelarlo. Sin embargo, algo me decía que este no era el final de la historia. Estaba mucho más cerca de descubrir la verdad, y el precio de esa verdad sería mucho más alto de lo que imaginaba. Pero había algo más que me acechaba en las sombras. Algo o alguien estaba observándome, y me di cuenta de que, por más que intentara escapar, no podría correr de mi destino. Esa noche, el silencio en casa era opresivo. Sofía se había ido a la cama temprano, probablemente cansada de verme tan distante, pero no podía descansar. Mi mente seguía dando vueltas a lo que Lucas me había dicho, a sus palabras inquietantes que me perseguían como un mal sueño. El secreto que te persigue no es solo tuyo. Todos estamos involucrados. ¿Qué significaba eso?
¿De qué manera estaba involucrada Sofía, mi familia, mi trabajo? ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora? Decidí que tenía que saber más. El teléfono en mi mano vibró, y una vez más el número desconocido apareció en la pantalla. El mismo número privado de las amenazas anteriores. Mi corazón latía a toda velocidad. No podía seguir ignorando esto. Contesté sin pensarlo demasiado. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con voz firme, aunque en el fondo sabía que lo que venía no sería fácil de escuchar. La voz del otro lado de la línea era la misma. Fría, calculadora, implacable. La pregunta es, Daniel, ¿qué estás dispuesto a hacer por salvar a tu familia? Dijo, antes de soltar una risa que me heló la sangre. Sé todo sobre ti, sobre tu vida, sobre los pequeños secretos que has estado guardando. Y ahora tú tienes que tomar una decisión. Tu esposa, tus hijos, todos ellos están en juego. Mi cabeza comenzó a girar. El miedo se apoderaba de mí, pero también la furia. ¿Cómo sabía esta persona todo eso? ¿Qué más sabía? Y lo más aterrador, ¿cuál era la verdadera intención detrás de todo esto? ¿Qué quieres? Logré decir mientras intentaba calmar mi respiración. Te daré una oportunidad, Daniel. Una oportunidad para redimirte. Tú y yo tenemos un pasado común. Y si haces lo que te diga, todo volverá a la normalidad. No habrá consecuencias. Pero si decides seguir ignorando lo que te estoy diciendo, te aseguro que tus peores pesadillas no serán nada comparado con lo que te espera. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono en mis manos. El sudor me cubría la frente. Estaba atrapado. No podía entender qué pasaba. ¿Qué conexión tenía yo con este desconocido? ¿Qué había hecho que no recordaba? Sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Esa noche decidí confrontar a Sofía. Si había algo de lo que me había estado ocultando, era hora de enfrentarlo, por más doloroso que fuera. La encontré sentada en el salón, leyendo un libro. Parecía tranquila, como siempre, pero la preocupación que sentía era tangible en el aire. Sofía, necesitamos hablar, dije con voz grave. Ella levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en mi tono. ¿Qué pasa, Daniel? Me preguntó, sin comprender el temor que reflejaba mi rostro. Sé que hay algo que no me has contado. Sé que estás involucrada en esto de alguna manera. No podía dar más vueltas a las palabras. Necesitaba sacar todo lo que tenía dentro. Necesito que me digas la verdad. Sus ojos se agrandaron, y por un momento vi el temor reflejado en su mirada. Fue solo un parpadeo, pero fue suficiente para saber que ella sabía más de lo que me había dicho. Daniel, por favor, dijo, levantándose de la silla. Su voz temblaba. Yo no quería que llegaras a esto. No quería que te enteraras de nada. El aire se espesó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué has hecho, Sofía? Pregunté con desesperación. Ella respiró profundamente y, con una mirada cansada, comenzó a contarme todo. Cuando te conocí, Daniel, mi vida no era como pensabas. Tenía muchos enemigos, muchas deudas que no podía pagar. Un día, alguien se acercó a mí, ofreciéndome una salida, a cambio de ciertos favores, favores que tú nunca supiste que existían. Mis manos empezaron a temblar, y Sofía continuó, su voz más baja ahora. Ese hombre con el que hablaste, ese hombre no es un desconocido, es alguien de mi pasado, alguien con el que hice un trato que nunca esperé que me persiguiera hasta ahora, y por eso todo lo que está pasando ahora, Daniel, está relacionado con ese trato. La revelación me golpeó como un martillo. Sofía, la mujer en la que confiaba, había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de un coche estacionándose frente a la casa me hizo saltar de mi asiento. Alguien estaba aquí. No era coincidencia. De pronto, la puerta se abrió y la figura que vi en el umbral me heló la sangre. Era el hombre de la voz grave, el que me había amenazado. Ahora, él estaba frente a nosotros. Y no venía que hacer preguntas.
Me giré hacia Sofía, mis ojos llenos de incredulidad. Ella estaba llorando. Todo lo que había creído que sabía de ella se desmoronaba frente a mis ojos. No había forma de escapar ahora. ¿Cómo has podido, Sofía? ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté, mi voz quebrada, pero no hubo respuesta, solo el sonido del hombre entrando a la casa con una sonrisa cruel en el rostro